llama la atención el versículo 18. Yo quiero leerlo de la Biblia para que los protestantes no vayan a decir, mire, es que el Padre se lo inventó, se lo fundó, se lo ingenió y lo dijo por decirlo. Me gusta leerlo de la Biblia. Vamos a abrir todos la Biblia. Un saludo a todos los hermanos quienes nos acompañan en este en vivo, a los hermanos sacerdotes que están presentes, que gracias por acompañarnos aquí. Mateo capítulo 16, versículo 18 y siguiente. Mateo 16, 18 llega a decirle Jesús a Pedro, y yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias según la Biblia fundó Jesús? Mi iglesia, una. ¿Cuántas iglesias hoy día existen en el mundo? Muchas iglesias. En medio de todas las iglesias que hay, Iglesia Adventista, de los Testigos de Jehová, los Mormones, Luz del Mundo, suma y sigue, pare de contar. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros, convencidos de que es la iglesia verdadera en la que yo estoy? ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿O cuáles son esos rasgos que demuestran que la iglesia mía es la de Cristo? ¿Qué tiene la iglesia de Cristo a diferencia de otras iglesias que no son de Cristo? Si Cristo fundó una iglesia, puede ser que hayan personas que funden su propia iglesia y le pongan el nombre de Cristo. Puede ser que fulano, sutano, merengano diga, el Señor me iluminó, Pánfilo funda la iglesia y hizo la iglesia y le coloque iglesia de Cristo. Sí, y eso es lo que han hecho hoy día las sectas protestantes. Pero Padre, en medio de 100,000, ¿cómo sé yo cuál es la verdadera? ¿Cómo sé yo cuál es la de Cristo? ¿Cómo sé yo cuál es la que Jesús dejó? Porque Jesús llegó a decir en San Juan 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? Porque la iglesia de Cristo debe hacer lo que Cristo dice. Priscila, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. La iglesia de Cristo no hace lo que le viene en gana, hace lo que Cristo dice, porque Cristo, según Efesios 5:25, es el esposo y la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo amó a su iglesia y la santificó. ¿Cómo sé yo que estoy en la iglesia verdadera? Vamos a ver las características, vamos a ver los detalles, vamos a ver qué fue lo que Cristo le dijo a la iglesia, hagan esto, hagan aquello otro. Y viendo todas las características, todos los detalles, todos los mandatos, si lo están cumpliendo, entonces podremos decir, esa es la iglesia de Cristo. Si no lo están cumpliendo, no podemos decir, esa es la iglesia de Cristo. Karina, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Podemos decir, esa es la iglesia de fulano, esa es la iglesia de sutano, de merengano. Sofi, Dios le bendiga, gracias. Cuando ustedes y yo examinamos la doctrina, el quehacer, las características, la forma de vivir de una iglesia, podemos decir, esa es la de Cristo. Pero si la examinamos, le hacemos un capture de pantalla, lo observamos, lo analizamos y nos damos cuenta que no es la iglesia de Cristo porque no hacen lo que Cristo dice, entonces podemos decir, esta está descartada. Raimundo y Ruth, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Vamos a ver, características de la iglesia de Cristo. Si Cristo fundó una iglesia, la iglesia es la esposa de Cristo. Hoy día hay mucha gente que ha hecho su iglesia y le ha puesto iglesia de Cristo, pero no significa que sea la iglesia de Cristo. Teresa, que el Señor le bendiga, gracias. Que el Señor le recompense. Entonces tenemos que ver con la Biblia que la iglesia de Cristo tiene una doctrina, tiene una cabeza, hay una persona encargada, hay un jefe. Jesucristo dejó los sacramentos,
dejó los mandamientos, dejó varias formas de descubrir cuál es su iglesia. Y es donde los católicos tienen que pensar que si en la Biblia aparece todo lo que hace esa iglesia, si en la Biblia está todo lo que vive esa iglesia, entonces sí es la iglesia de Cristo. Miren, les hablo un poquito antes de comenzar con la Biblia. Les decía en estos días y hoy se lo repito. En el año 318, 320, de ese año en adelante hasta el año 382, habían muchas personas que hablaban de Cristo. Artis, Dios le bendiga, Dios le acompañe, gracias. Había muchas personas que argumentaban de Jesucristo, RCB, que el Señor le recompense. Y decían muchas cosas. Y por ahí en el año 382 había un papa llamado San Dámaso. Y llamó a un sacerdote y le dijo, mire, se oye mucho de Cristo, se habla mucho de Cristo, vamos a hacer un canon. Le encargó a este sacerdote que recogiera, que buscara, San Jerónimo busque cuáles son los libros sagrados, cuáles son los libros inspirados y me dice cuáles son. San Jerónimo se fue y agarró todos los libros, los sumó, reunió y salió lo que se llama la Biblia, con 83 libros, la palabra de Dios. Salió la palabra con 73 libros, las Sagradas Escrituras. Y ustedes pueden ver que aquí están los libros, todo el canon de San Jerónimo, 73 libros inspirados. San Jerónimo le dijo al Papa, ahí están los libros. El Papa agarró y dijo, la palabra de Dios tiene 73 libros, aquí está. Bueno, 380. Pasó el 380, el 500, el 600 después de Cristo, vino el 1000, 1100, vinieron todos los años. Llegó el año de 1500. Y apareció por allá en 1515, 17, 20, apareció un hombre llamado Martín Lutero, sacerdote de la Iglesia Católica, que se puso a contradecir toda la doctrina y se puso en contra del Papa, en contra del obispo, de los sacerdotes. Había muchas cosas que corregir. Y dijo aquel hombre, Martín Lutero, yo no estoy de acuerdo, y sacó 99 tesis en contra de la Iglesia. En contra del Papa, se salió de la iglesia, fue destituido, fue excomulgado, se enamoró de una monja, hizo muchas cosas y dijo, ya no soy más católico. Y empezó a fundar los estudiantes de la Biblia. Vinieron Zwinglio, Calvino, aparecieron sectas. Y desde el año 1520 en adelante empezaron a aparecer los protestantes, con los luteranos que siguen a Martín Lutero. Después pasó el tiempo y en el año 1860, 60 y pico, aparecieron lo que se llaman hoy día Sociedades Bíblicas Unidas. Y agarraron la Biblia con 73 libros que había sacado San Jerónimo y el Papa San Dámaso y dijeron, vamos a quedarnos con la Biblia, pero vamos a hacer una copia para nosotros. Y agarraron y le quitaron a la Biblia 7 libros. Y dijeron, estos libros no son inspirados. Se los quitaron y se quedaron con la Biblia con 66 libros. Y apareció la llamada Reina Valera, 1850, 60 por allá. A Venezuela llegaron las sectas protestantes a principios del año 1900. No existía. 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Cuando Cristóbal Colón llegó, no existía ningún protestante. Venían sacerdotes de la Iglesia Católica. Y entonces, desde el año 1520, empezaron a aparecer hombres y mujeres diciendo, somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia del Señor. Somos la Iglesia que Cristo dejó. Ajá. Si la iglesia que Cristo dejó, lo dice en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno nunca la destruirán. ¿Dónde estaban los protestantes en el año 1400, 1300, 1200? En el año 317, donde se hizo el primer templo católico, ¿dónde estaban? No existían. Ahora, ¿cómo pueden venir de Cristo si hubo un tiempo en que no existieron? Si hubo un tiempo en que no estuvieron.
¿Cómo pueden ser la iglesia de Jesucristo si hubo un tiempo en que no estaban? Dicen, somos la iglesia de Cristo, pero es mentira. Y es lo que le voy a mostrar ahorita con la Biblia. La iglesia de Cristo nunca ha dejado de existir por 2000 años, porque así lo dejó Cristo. La iglesia de Cristo está continua. Miren, hace unos días y el próximo año, anótense para que nos vayamos a los lugares allá a Europa. Vamos a ir a Roma, a los lugares santos. Daisy, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Ya le piden la información a Doris. Ahí llaman a Doris. Doris, yo quiero ir a peregrinar a Europa, al número 818-599-4056. Y fuimos a Europa. Y el otro año vamos a los lugares santos a ganar indulgencias, si Dios quiera. Y cuando llegamos allá, había muchas moneditas, como muchos círculos y muchas caritas en la Basílica de San Pablo. Y estaban los papas de la Iglesia Católica, comenzando por Pedro. Murió Pedro, vino Lino, Anacleto, Sisto, Cornelio. Estaba la imagen, la medallita o la imagen del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y la última, la del Papa Francisco. 266 papas ha tenido la iglesia desde Pedro hasta ahora. Dígame usted, ¿cuántos pastores han tenido los protestantes? ¿Cuál es el origen de los protestantes? Mire, el de la Luz del Mundo, que creo que está preso. Fundó la Luz del Mundo, lo detuvieron. Nadie después, antes de él, había fundado esa iglesia. Él la fundó y dijo, esta es la iglesia de Cristo. No podemos decir que es la iglesia de Cristo si no tiene desde Pedro hasta la actualidad. La iglesia de Cristo, dice Jesús, ni en los poderes del infierno la van a poder vencer. Vamos a comenzar por ahí. Mateo capítulo 16, versículo 18 y siguiente. Para que vean que la iglesia de Cristo está desde que Cristo la fundó hasta ahora. Si hay una iglesia que aparece, si hay una iglesia que está fundada en tal año y en tal fecha por una persona, por un ser humano común y corriente, mortal, esa es la iglesia de Zwinglio, de Calvino, esa es la iglesia de Roosevelt, esa es la iglesia de fulano, de sultano, americano. Pero no vengan a decir que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que tiene desde Pedro hasta la actualidad. Y es donde Jesús le dice a Pedro, escuchen, Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Yo te digo a ti, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Es que la iglesia no sirve, es que la iglesia no salva. Claro, como ven que no son la iglesia de Cristo, le echan piedra a la iglesia y dicen que no sirve. Le echan tierra a la iglesia y dicen que no salva, que no sirve para nada. Un momentico. Oigan, miren lo que viene. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La iglesia que Cristo fundó, que es una, la iglesia que Cristo fundó, que Cristo santifica, que dice San Pablo en Efesios 5:25. Juana, Dios le bendiga, Dios la acompañe. La iglesia que Cristo fundó, nunca el infierno, el diablo, nadie la podrá vencer. Es decir, va a existir siempre, va a estar siempre. No es que un día sí, en las buenas estoy con ustedes, en las malas no. Si ustedes se portaron bien, ahí estaré yo.